tenemos este cuerpo, cada uno tiene un cuerpo diferente, tiene un alma y en el alma están los pensamientos, las emociones, sentimientos y la voluntad del hombre. Y también tenemos el Espíritu de Dios dentro nuestro, lo más interno de nosotros. Como decía la pastora Vallita hace un momento, su amor, la esencia de Dios que es amor, está derramado en nuestro corazón. Entonces vamos a ponerlo para que tenga mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa. Entonces, el hombre, por decirlo así, tiene un cuerpo físico diferente de uno y otro. Tiene un alma y en el alma que concebimos pensamientos, sentimientos, emociones y la voluntad. Y aquí tenemos el espíritu. El Espíritu de Dios. Acá. En el alma está la mente del hombre. Y la mente a su vez tiene una subdivisión, 3 niveles. ¿Estamos todos ubicados aquí? Vamos a tratar de hacer las preguntas al final para no interrumpir y para que la grabación se dé de una manera limpia. Entonces les decía que para entender qué son los mecanismos de defensa, debemos conocer que el hombre tiene un cuerpo físico que es diferente de uno a otro. Somos diseños únicos, la mujer y el hombre tienen un cuerpo diferente anatómicamente. Y tenemos un alma y en el alma allí están alojados los pensamientos, los sentimientos, las emociones y la voluntad, ese libre albedrío de hacer o no hacer las cosas. Y también el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Vemos que en el alma vamos a encontrar a la mente humana. Y en la mente humana vemos entonces una clasificación o 3 niveles. Un primer nivel que es la conciencia, lo que vemos, lo que observamos, lo que está allí, lo que me hace sentir, lo que me hace pensar, lo que me lleva a tener emociones, lo que
tengo claro qué es, que yo puedo medir, que yo puedo observar. Es lo que está allí, a la vista de todos. El subconsciente es una parte más interna donde reprimimos todo aquello que nos desagrada, que nos causa estrés, malestar, ansiedad, angustia, depresión. Es como esa caja negra que solamente conozco yo y que no quiero que los demás conozcan en mí porque me duele el rechazo, el prejuicio, el cómo me vean los demás, el juzgarme. Y finalmente está este inconsciente, que es donde llevamos nosotros las cosas que son como más dolorosas, lo que nos negamos a aceptar en nosotros mismos. Hay cosas, como decía el apóstol Pablo, que no quiero hacer y lo que se va haciendo, ¿verdad? Que sabemos que eso está allí, pero por temor, a veces por temor, a veces por desconocimiento, no tocamos esa caja negra que está allí, pero que es tan necesaria. Porque en algún momento, como dice la palabra, no hay nada oculto que nos salga de la luz. Y mientras más rápido nosotros nos pongamos a cuenta, primeramente con Dios, de reconocer quién soy yo, o sea, esa área mía que está allí, que necesita ser limpia, que necesita ser purificada, como decía la pastora Bayuca hace un momento, yo debo presentársela al Señor. Obviamente, Él todo lo conoce, pero ¿qué espera Él? Porque Él es un caballero, Él no obliga a nadie absolutamente nada. Él espera que nosotros, ¿verdad?, nos rindamos a Él y presentemos esa área, por llamarlo débil en nosotros, o un lado oscuro, para que con su luz, su palabra, ilumine esa área y pueda ser sana. Que yo no tenga que esconderme, que yo tenga que presentarme tal cual y como soy. Aceptando la crítica, aceptando los juicios, aceptando la corrección, porque a eso nos ha llamado el Señor, a ser transformados. ¿Cómo nos transformamos? A través del conocimiento de su palabra y cuando nos rendimos en obediencia a lo que Él tiene para nosotros y su propósito pueda cumplirse en cada uno de nosotros. ¿Ven? Okay. Ahora sí pasamos a los mecanismos de defensa. Entonces vemos que los mecanismos de defensa son procesos psicológicos inconscientes, no tengan conciencia. Son cosas que nos duelen, que nos cuesta aceptar y que bloqueamos y lanzamos a lo último. Pero ¿qué pasa? En algún momento algo pasa en nosotros, que puede ser desde alguien del pasado que venga, una melodía, un olor, una comida, algo visual que veamos y que inmediatamente nos lleva a aquel acontecimiento. Entonces emergen todas esas sensaciones, esos pensamientos, esas emociones y nos lleva entonces a tomar una decisión. ¿Qué hago con esto? Y cuando Dios nos lleva al desierto, nos lleva justamente para que veamos qué hay en mí que yo necesito transformar y que no puedo seguir escondiendo ni llevando lo que es mío a otro, porque también hay una proyección y allí lo vamos a ver. Entonces Dios necesita limpiarnos. Entonces vemos que son procesos inconscientes que el individuo utiliza ¿para qué? Para manejar conflictos internos. Con el objetivo de reducir la ansiedad, el miedo, la angustia, la depresión, el dolor, porque hay dolor obviamente, y así proteger sus pensamientos o esas emociones perturbadoras que vienen, porque las sentimos como amenazas. Inicialmente esta teoría psicológica fue propuesta por un psicólogo muy famoso que ustedes han escuchado por allí, llamado Sigmund Freud, que es el padre del psicoanálisis. Y aun cuando él fue el fundador, ¿verdad?, de esta teoría, han surgido muchísimos psicólogos de diferentes corrientes, como el conductismo, como
la psicología humanista, la psicología transnacional, la psicología positiva, donde también se trabaja con esta teoría. Y ha sido amplio pues, el campo de la psicología que trabaja con esta área, porque cada una de ellas ve un aspecto diferente en el hombre, pero el hombre, o sea, no es un ser aislado, somos un todo que suma voluntad, que suma pensamientos, que suma sentimientos, ideas, y cada uno con una historia diferente. Por eso no lo podemos ver aislado, sino en un contexto general, holístico. Vemos que el objetivo principal de esta teoría es preservar la estabilidad emocional de la persona, cuidar la salud mental, que es tan importante. Y cuando hablamos de salud mental, si a nosotros desde pequeños nos enseñaran lo importante que es esto para el ser humano, con cuánto más amor y cuidado formaríamos a los pequeños. Con cuánta disciplina, pero con amor, disciplina con misericordia, a enseñarles lo importante que es la salud mental, porque la salud mental nos enseña primero a estar bien con nosotros mismos, ¿verdad? Nos enseña a amar a Dios por todas las cosas, pero también a ser empáticos, a ayudar al semejante, a amar, como dice el segundo el segundo mandamiento de amar a Dios, primero amar a Dios por sobre todas las cosas, ¿verdad? Por todo nuestro ser, pero el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando amamos de verdad, pues nosotros sentimos por el otro, nos preocupamos por el otro, vemos la necesidad del otro, todo eso lo hace el amor. Y aun cuando nos falle, el mismo amor nos lleva al perdón, ¿verdad que sí? Porque eso fue lo que hizo Jesús por nosotros. Entonces es importante esa estabilidad emocional de las personas para poder hacerle frente al estrés y a las situaciones difíciles que se nos van a presentar a lo largo de cada año. Porque ¿quién de nosotros no ha presentado una crisis? Y la crisis nos acompaña desde el momento del nacimiento. No sé si ustedes han escuchado de personas que son muy temerosas, muchas veces dicen, pero ¿por qué? Y cuando vamos a la vida de esa persona, resulta que desde el mismo momento de su nacimiento, partos traumáticos, con forceps, con cesárea, y eso no es el diseño de Dios para nosotros. Entonces, desde allí nacen esos miedos en las personas. ¿Perdón? Incluso desde el vientre, claro, porque ya ellos, fíjense, Dios lo hizo todo tan perfecto, que el primer órgano que se crea en nosotros es el corazón. Y es lo primero que un médico escucha cuando le hace el eco al bebé, el corazón. ¿Qué nos dice la palabra sobre todas cosas? Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es muy importante. Después del corazón, el segundo, por decir, sentido que se forma en el hombre es el oído. Por eso la importancia de ver a quién le estamos prestando nosotros nuestro oído, que estamos escuchando. Entonces, vean lo importante que es eso, porque desde el vientre ya ese bebé está escuchando y está sintiendo. Escucha. Si es amor, el amor. Si es rechazo, el rechazo. Y eso, desde allí ya hay una formación de una persona. Ya hay cantidad de neurotransmisores en la vida de ese niño y chorros de cortisol a millón en él, que afectan no solamente al niño, también a la mamá. Entonces, vean lo importante de tener salud mental desde el vientre, o sea, intrauterino. Y eso te va a afectar para toda la vida. A menos que vengas a Cristo y Cristo nos haga nueva criatura. ¿Ven? Ok. Este psicólogo identificó los mecanismos de defensa como estrategias automáticas e inconscientes, o sea, no los podemos controlar, vienen, aparecen, y los podemos decir que son malas, depende. Son naturales y son permitidas
hasta cierto punto. ¿Cuándo pasan a ser patológicas o dañinas en la vida de una persona? Cuando lo hago como un uso cotidiano, cuando forma parte de mi personalidad. Y no podemos, también lo decía la pastora Valina hace un momento, no podemos nosotros llamar a lo malo bueno. ¿Sí? Entonces, no podemos tomar esto como nuestra bandera, porque también nos dice la palabra que los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Entonces, tenemos que escudriñar cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra mente, qué tipo de pensamientos yo estoy teniendo. ¿Son pensamientos buenos? ¿Son justos? ¿Son agradables? ¿Qué estoy viendo? Porque también Dios nos ha dado una voluntad, tener dominio propio. Porque por supuesto, el príncipe de la tiniebla nos va a lanzar, no nos va a lanzar letras, nos va a lanzar conchitas. Y él dirá, yo no lo obligué, yo se lo presenté, yo no lo dije, tómalo, yo no lo mandé a que lo hiciera. Pues su voluntad. Y todo lo que hagamos va a tener consecuencias para nosotros. Dios en su misericordia sí nos perdona todo, pero debemos asumir las consecuencias de nuestro comportamiento. Seguimos. Entonces, vemos que estas estrategias automáticas e inconscientes del funcionamiento de la persona, de ese ego, de ese yo, ¿para qué? Para evitar enfrentarse directamente a esas emociones, a esos pensamientos, a esos sentimientos y a esos sentimientos o realidades difíciles. Estos mecanismos operan principalmente en situaciones de conflicto entre las demandas internas, lo que yo quiero, lo que yo deseo, y la norma, lo que está afuera, lo que me regula el comportamiento. Nosotros tenemos un manual de vida que es la palabra de Dios, ¿verdad? Y ahí se nos dice cómo debemos nosotros comportarnos, qué debemos abandonar en nosotros de esa vieja manera de vivir, lo que éramos antes de ser transformados, antes de aceptar a Dios en nuestro corazón. Entonces, todas estas cosas son necesarias que yo las conozca, porque yo tengo que aprender a proteger esa intimidad que Dios tiene conmigo, porque cuando yo voy a la intimidad, Dios fortalece mis áreas débiles. Dios me da visión de lo que yo no debo hacer, porque ciertamente no hay nada que Él no conozca de nosotros. Él nos formó, Él sabe cuáles son nuestras debilidades, Él sabe cuáles son nuestras necesidades. Y aún antes que se las pidamos, ya Él sabe de lo que tenemos, pero espera que nosotros como buenos hijos vengamos delante de Él. Señor, yo no puedo con esto, yo necesito de tu ayuda porque solo he tratado, pero no puedo. Necesito tu intervención en mi vida. Ayúdame con esto. Y solo así, Él viene y opera en nosotros. Nos da estrategia, nos ayuda a tener dominio propio, nos lleva a la madurez y al crecimiento espiritual, nos da madurez. Todo eso lo hace el Espíritu Santo. Okay. Siempre vamos a conseguir restricciones externas. Y lo conseguimos en la misma palabra. El Señor nos manda que aún a nuestros enemigos tenemos que amar y tenemos que servir. No nos manda amar al que tenemos al lado, porque eso es facilísimo, amar al que está contigo todos los días y al que te hace sentir bien. Te manda amar a aquel que te causa dolor, que te causó daño, que te quitó lo que tú creías que era tuyo. Dios nos manda a amarle, nos manda a servirle. Y yo les pregunto, ¿será que eso es fácil? No, no es fácil, ¿verdad que no? Nos cuesta mucho, pero es allí donde tenemos que esforzarnos y renunciar a ese yo, porque ya no somos nosotros, como nos dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y si Cristo, su esencia, su amor está en mí, yo tengo que reflejar y demostrar el amor de Dios. Yo no puedo reflejar el amor de Dios, y le digo que para mí ha sido una tarea ardua.
Y le pido a mi Dios que todos los días me ayude a renunciar a mi yo y a ser más reflejo de Él. Porque yo no quiero, ¿sabes? Un día nos vamos a presentar todos delante de ese tribunal. Y yo quiero que me ayude, que sane mi corazón, que me ayude cada día a ser plena en Él, a ser una obrera aprobada, que me diga, voy haciendo más adelante, bienvenida al reino de tu Señor. Que tenemos cosas, sí, todos los días, vivir aquí, todos los días tenemos nosotros que pedirle a Dios fuerzas nuevas, sabiduría, estrategia, discernimiento espiritual y amor. Señor, ayúdame con esto. No es fácil para mí. Señor, tú me estás mandando, yo se lo digo porque a mí me ha pasado, o sea, yo no soy un ser extraterrestre, yo soy como ustedes. Porque muchas veces a uno lo ven como la psicóloga, la pastora. Soy humana y tengo sentimientos, tengo pensamientos, tengo emociones. Y Dios sabía que íbamos a tener emociones en todos sus sentidos. Emociones, sentimientos buenos y desagradables también. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero en los momentos en que estamos allí, que en esos sentimientos que no son de amor, sino de rabia, porque yo he tenido rabia, y cuando tengo rabia, yo no les quiero decir los pensamientos que vienen a mí, que yo misma me quedo, Dios mío, yo no sabía que eso estaba en mí. Señor. Y Dios lo permite justamente por eso, amado. Porque Él necesita que nosotros nos limpiemos. Que nosotros reconozcamos con humildad qué es lo que hay aquí en nuestro corazón. Que podamos gobernar nuestros pensamientos y llevarlos cautivos a su obediencia. Que nosotros podamos ver, ¡oh, Dios mío, pero yo estoy tan lejos! Pues Señor, límpiame, yo no quiero esto. Sácalo oculto, lo más claro, porque hay cosas en nosotros que están allí, que no conocemos ni siquiera nosotros mismos porque no nos hemos dado el permiso, reprimimos las cosas. Y Dios no nos manda a reprimir, hay que soltar, hay que limpiar, hay que sacar todo eso que está en nosotros. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos esas cosas y no se las presentamos al Señor? Incluso nosotros mismos tratamos de negarlas. Eso va agarrando cuerpo, creciendo en nosotros. Cuando explota, porque eso es como una olla de presión, eso está allí escondido. ¿Cómo creen ustedes que va a aparecer cuando eso es un volcán? Un volcán en erupción. ¿Será que un volcán es bueno? ¿Cómo debemos nosotros aprender a vivir cada día? Ninguno de nosotros sabe cuándo nos toca ir con este plano. Yo no sé ustedes, pero yo me guardo mucho porque yo no sé si ahorita mismo el Señor viene a buscarme. Pero si eso sucediera, que Dios me encuentre preparado para ir con Él. Amén, gloria a Dios. Por eso le pido todos los días con humildad, Señor, enséñame a vivir en obediencia, a consagrarme más para ti. Y aun cuando venga, porque todo esto va a venir, amado. Somos almas, somos cuerpos, somos espíritus. Pero ese espíritu, que es lo que nosotros tenemos que avivar. ¿Cuánto de verdad estamos avivando? ¿Cuánto están metiéndole leña y ese espíritu para que esté vivo, para que esa llama sea fragante delante de nuestro Dios? Es una lucha y el Señor nos manda día a día a estar allí, a no descuidarnos, porque el enemigo anda como un león rugiente. ¿Y a quiénes atacan? A nosotros, su iglesia. Entonces, aunque nos hagan lo que nos hagan, mire, no veamos a esa persona, veamos el rostro de Dios en ellas, porque también son creación de Dios, pero no tienen a Dios en su corazón. Pero nosotros sí, y Dios nos va a pedir cuenta. Conoces mi palabra, tú eres mi hija, tú tienes mi sello.
Tú sabes lo que a mí me agrada. ¿Qué pasó contigo? ¿Te di dominio? No te di espíritu de cobardía, te di sabiduría. Dice que nosotros somos un poco menor que los ángeles. O sea, tenemos una gran responsabilidad delante de Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces vemos que todo esto es fundamental ¿para qué? Para que el hombre en su esencia logre un equilibrio, una homeostasis, un control. Entregarnos y rendirnos completamente a Dios, porque Dios nos va a fortalecer cuando vengan todas estas cosas. Tener presente siempre su palabra. Por eso así como nos alimentamos, ¿verdad? Y nos cubrimos con ropa porque ya no podemos andar como antes. Y se los digo yo, que era una de las que me gustaban los tiritos, los botes y las cosas. Dios transformó mi vida, mi manera de vestir, de hablar, de caminar, de sentarme, de pensar. Y sigue haciéndolo todos los días. Amén. Así es. Entonces, es algo que nosotros tenemos también que alimentarnos. ¿Con qué? Con su palabra. ¿Por qué tenemos que reunirnos todos los días con su armadura? Porque todos los días aparecen cosas diferentes. Y si no estamos preparados, a la primera que nos lance, vamos a ver. Entonces tenemos que estar preparados. Somos soldados de Cristo, ¿amén? Amén. Y un soldado siempre está preparado. Y Dios nos da las estrategias para vencer, porque nos ha llamado a eso. Su palabra dice que con Él vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén. Somos sus hijos. Gloria a Dios. Vemos entonces que ellas son importantes para mantener el equilibrio, pero como les decía antes, si nosotros hacemos un uso y lo tomamos como un estilo de vida, ahí sí entramos en problemas y en conflictos. Entonces no pueden ser usados de manera excesiva o inadecuada. Nuestro amigo Freud decía que la represión era el mecanismo central del cual derivan todos los otros mecanismos que vamos a ver ahora. Y que el uso de estos recursos puede ser una señal de conflicto interno en la psique de la persona, o sea, en el alma de la persona. Y fíjense ustedes, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado, por eso hablo de religión. Cuando nosotros hacemos algo que sabemos que no debemos hacer, bien sea contestar, comportarnos, a mí inmediatamente, o sea, el espíritu me redarguye y me hace sentir, pero mal, tan mal, que yo no puedo, ¿sabes? Tengo que buscar mi momento de apartarme porque, Señor, perdóname. Sé esto, lo hice en momentos de rabia, como les decía hace un momento, sí, me ha dado rabia, no lo niego. Y no sabía, Señor, cómo responder y lo hice así, pero me siento horrible. Yo necesito que saques esto de mi ser. Que me ayudes a no actuar, a no responder. Enséñame a hablar. Yo le pido a Dios todos los días que me enseñe a hablar. Que me enseñe a comunicar. Porque no sabemos, esa alma, el alma no está redimida. Y ella nos lleva a hacer cosas que no queremos. Y si no estamos bien alimentados y bien parados y no tenemos ese temor de Dios mío, ay Señor, cuántas cosas nos lleva a hacer el alma. Por eso tenemos que tomar esto en serio. Porque Él está allá en su trono, viendo lo que hacen justos e injustos. Y yo digo, el injusto delante de Dios está como un poquito, ¿verdad?, exento, porque dice, bueno, ellos no me conocen, no conocen mi palabra, pero ¿y esto? ¿Qué pasa con ustedes, hijos míos? ¿Padre de quiénes soy yo? ¿Quiénes son mis hijos? Porque mis hijos no
andan en mentiras, ni andan en rencores, ni en odio, ni en divisiones. Yo no les he llamado a eso. Entonces tenemos que cuidar. Y me pongo yo de primerita, ¿sí? Amén. Entonces vemos que existen diferentes mecanismos de defensa. ¿Quiénes leyeron la guía? Yo quiero que me hablen con sinceridad. ¿Quiénes leyeron la guía? Ok. Entonces vemos que existen varios tipos de mecanismos de defensa y cada uno de ellos se diferencia, tiene características diferentes que determinan cómo el individuo responde ante situaciones de estrés, de ansiedad. Vamos a ver. Vamos a pasar. Aquí tenemos el de compensación. Se dice que este mecanismo consiste, escuchen, en silenciar un sentimiento de inseguridad, exagerando un rasgo real o deseable. ¿Cuántos han tenido aquí un mal día? Todos hemos tenido un mal día. Cuando llegamos a casa, cada uno de nosotros tiene una manera diferente de responder a ese mal día. Pero ese no sale en la guía. No sale en la guía. No sale. Empieza de represión en adelante. ¿Sale represión? Sí. Ok, vamos entonces a la represión. Y represión, fíjense, este es uno de los mecanismos el más usado, el más frecuente. ¿Por qué? Porque a través de él se bloquean sentimientos, emociones, pensamientos, sensaciones y también los recuerdos. Y es una forma de olvido, un olvido inconsciente. ¿Qué olvidamos nosotros? ¿Será que olvidamos lo bueno? No. Olvidamos lo que nos causa dolor, ansiedad. Tratamos de olvidar, pero ¿saben? La mente es tan poderosa. La mente es una cosa que lo bloquea automáticamente. Les voy a contar algo que a mí me pasó. Cuando yo era estudiante de psicología, terminando la carrera, ¿bloquea la voluntad también? bloquea todo. Esa represión te bloquea todo, porque la voluntad te permite hacer uso de las estrategias, de los recursos que Dios, porque Dios nos dotó completo. Habilidades, capacidades, inteligencia, todo, fortaleza, todo. Él no se equivocó cuando nos dotó. Si somos a su imagen y semejanza, ¿será que nuestro Dios es débil? No. ¿Será que nuestro Dios es bruto? No. Ninguno tiene escapatoria porque él también fue hombre, él se despojó de su gloria y vivió como hombre, así que ninguno de nosotros tiene como decir, ay Señor, pero a ti no te tocó lo que me tocó vivir a mí. Al contrario, a nosotros no nos tocó vivir lo que Lo que a él le tocó vivir. Entonces fíjense, cuando les decía, cuando yo era estudiante de psicología, a nosotros por ejemplo el último semestre de la carrera en la escuela de psicología, me habla de la de antes, no sé cómo es la de ahorita, pero era muy duro con nosotros los estudiantes. Los casos más difíciles eran los que nos asignaban los del último semestre. Y nos mandaban al hospital, al área oncológica, psiquiatría, o sea, traumatología, donde uno veía, wow. Pero era una manera también de prepararnos, de formar carácter en nosotros. Así como Dios nos presenta todas las pruebas, porque todo lo que nos pasa, lo pasa porque Dios lo permite. ¿Para qué? Para formar carácter. Segundo, para crear en nosotros una dependencia absoluta de Dios. Que no nos pase lo que le pasó a Lucifer, que se endiosó tanto que quiso ser superior o igual a Dios. Entonces, ¿qué les decía yo cuando era estudiante? Llegó al servicio de psiquiatría una señora ciega, había perdido su único hijo
Y su dolor fue tan profundo que ella quedó ciega, ciega de dolor. Ciega de dolor, imagínense. Y a nosotros nos pusieron ese caso, nos asignaron ese caso a mi compañera. Claro, yo en aquel momento no tenía todo el conocimiento que tengo ahora. Y yo digo, fíjense ustedes cómo ese inconsciente era una manera de ella proteger su dolor, su ansiedad, su depresión, negarse a aceptar esa realidad. Ese fue el mecanismo de defensa que ella utilizó ante esa situación traumática, dolorosa por demás. ¿Qué pasa con las mujeres? Por ejemplo, tomo el ejemplo de nosotras las mujeres, ante una situación de divorcio, de separación, de pérdida. ¿Será que lo aceptamos tan fácilmente? Bueno, si fue un mal hombre, agradecida de Dios, gracias Señor, verdaderamente. Ajá, fue lo mejor que pudo pasar. Pero, por ejemplo, cuando tienes niños pequeños, o que estás en estado, que tú estás con muchas ilusiones de esperar ese bebé, de cómo lo vamos a preparar el cuarto, cómo lo vamos a criar. O sea, en pareja uno piensa eso, ¿sí o no? Sí. Y que de pronto tú veas que tu esposo se fue con otra persona, que te dejó, que no le importó dejarte en las condiciones que te dejó, que no le importó ese bebé que venía en camino, que te descuide en todos los aspectos, que te hace sufrir. Eso no es fácil para nosotros, para ninguna mujer. O a las mismas madres, lo que estamos viviendo ahorita, que les secuestran sus hijos y se los llevan. Ustedes se imaginan la angustia para un padre sin saber dónde están sus hijos, quién se los llevó, será que está vivo. Eso es una cosa demasiado fuerte, demasiado impactante para un padre, para una familia completa. Y que no aparece Que no aparezca. Acabo de ver esta mañana en las noticias que apareció un niño, encontraron a un niño de 2 años que tenía 2 años desaparecido. Un niño. El niño tiene 2 años. ¿Tiene 2 años el niño? Pero no tenía 2 años. No tenía 2 años y estaba desaparecido. Sí, lo habían robado. Ajá. Indígenas se la robaron. Pero imagínate tú la angustia de esa madre. La semana pasada se llevaron una estudiante de 14 años del colegio de Ferrominera de Puerto Ordaz. Imagínense, yo no sé si ustedes conocen ese colegio. ¿Saben que de la puerta a la avenida hay un trecho largo? Sí, claro. Bueno, gracias a Dios que habían otros niños que venían con las mamás y vieron el forcejeo y los gritos de la niña y vieron. Inmediatamente dieron la alerta, llamaron al colegio, llamaron al 171, a las alcabalas, agarraron a los señores con la niña en la alcabala ocupada. Eso no ha salido en prensa y no va a salir para no alarmar. Ya la niña la habían topado, pero gracias a Dios la rescataron, no le hicieron daño. Claro, me imagino ahora el trauma que tiene la niña y los papás de la niña también. Porque a veces a uno, nosotras las mamás que somos las encargadas de ir a buscar a los muchachos a la escuela, entre hacer la comida y cosas, muchas veces nos descuidamos. ¡Ay, Dios mío! Y si ven las ropas, peor. Porque nos enganchamos en la ropa y se nos quema la comida y se nos olvida que tenemos que ir a buscar al niño al colegio. Entonces, ¿qué sucede con eso? Imagínense ustedes el trauma, no solamente para la mamá, sino también para esa niña. Y saben, ese sentimiento de culpa que queda. Y si hubiese, que ese es lo otro, pero ¿quién hace eso? Eso no viene de parte de Dios, porque de parte de Dios viene el darle gracias, el reconocer, Señor, tu misericordia la guardó. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque la cubriste. Gracias, Señor, porque pusiste a esas personas que la vieron y pudieron alertar. Entonces, son tantos los mecanismos de defensa. A lo mejor el papá le diría a la esposa, por tu culpa, y ella, bueno, ¿qué mecanismo? Sabrá Dios qué mecanismo se apoya en la mujer. Siempre la mujer, siempre la culpable. Sí, bueno, pero, ¿sabes?
La familia, somos familia y lo que le pasa, ya no somos ni siquiera dos, dice la palabra que somos uno, por eso todo tiene que ser consultado. ¿Sí? Ok. Entonces, fíjense que no es bueno reprimir. ¿Qué pasa en las mismas? Vuelvo a las parejas porque la familia es todo. Entonces, ¿qué pasa cuando dentro de una familia, papá, mamá, esposa, esposo, no tienen claros sus roles? Cuando no hay una comunicación efectiva, asertiva entre ellos. Cuando el hombre toma decisiones sin consultarle a su esposa. ¿Ha pasado? ¿Cómo nos sentimos? Ignoradas, ¿verdad? Sin valor. Ajá. ¿Y qué pasa allí con nosotras? Siempre guerreamos para la mujer del compromiso que se le presenta. En el caso de nosotros que nos manda la palabra, reprimimos. ¿Y qué pasa cuando reprimimos? ¿Qué pasa cuando reprimimos? Creamos sentimientos a veces de amargura, Sentimientos. de rencor. Vienen pensamientos. ¿Qué pensamientos están llegando allí? Ese pensamiento, ¿qué sentimiento está generando en nosotros? Y el sentimiento, ¿a qué emoción está llevando? Y estos tres, la combinación de estos tres, es una bomba de tiempo que me lleva a una acción. Así es, así mismo es. Entonces, fíjense lo importante de hablar. Pastora, vea, por ejemplo, lo digo por mí, porque uno tiene que ser ejemplo de lo que, o sea, de lo que uno ha vivido. ¿Verdad? Por ejemplo, yo tenía mi trabajo, debía de buscar a mis hijos, tener la comida lista. Ya cuando, por ejemplo, él trabaja hasta las 4:30, 5 de la tarde, si yo me demoraba un rato, era una situación fuerte. Él no le daba tiempo de ir a buscar a sus hijos, la que tenía que buscarlo era yo, porque todo era yo, ¿entiendes? Y yo no podía, o sea, estar media hora en el trabajo por X o por Y. Si llegaba tarde, o sea, son situaciones que no como yo. Hay muchísimas mujeres que tienen situaciones iguales, ¿ves? Hasta que uno tiene como unas esposas allí. Hay momentos que ya el Señor, ayúdame, porque necesito sacarme esta esposa de mí. Y ya, soy libre. Está bien que lo dejaron. Ay, Señor. Eso no es lo que Dios quiere. No, claro que no, ese no es el diseño, yo estoy de acuerdo con eso, yo sé que el diseño de eso, ojalá yo hubiese, ojalá yo hubiese tenido, perdón, ojalá que yo hubiese tenido el conocimiento que tengo ahora, Hubiese salvado ¿verdad? su matrimonio. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo hubiera luchado de otra manera, no como, o sea, lo dejé ya. Acuérdate que chao, tú por allá, yo por aquí, me aferro a mis hijos, mi familia. Sí. Esto se pone bueno. Fíjense que es el primero y fíjense todo lo que ha salido. Así. Ya falta poquito. ¿Cuánto me quedan? ¿Como 3 minutos? ¿Ya te Sí, ya pastor está esperando. Ok, entonces vamos a terminar nuestra clase por hoy, pero sí les pido, por favor, próximo.